Bueno, quiero compartir una reflexión que el Señor me había dado hace unas semanas atrás. Hace un año escuché un comentario aparentemente neutro, pero justo antes de eso había tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre un tema y pude claramente identificar la dirección de esas palabras. Para los demás pasó inadvertido. Bueno, seguido a esto, viví nuevamente una situación similar y entonces me quedé pensando en que estamos tan rodeados de engaños, ideas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios, de pensamientos que se oponen directamente o no a la verdad. Estas fuentes son demasiadas y la mayoría del tiempo no las percibimos, nosotras que somos adultas. Imagínense los jóvenes y los niños. Esas ideas están entremezcladas incluso en recursos cristianos, libros, alabanzas, devocionales. ¿Y para qué decir en las directamente declaradas anti-Dios o las que llamamos nosotros mundanas, como en películas, noticias, programas de televisión, de entretenimiento? Nunca como ese día agradecí tanto por el versículo de 2 de Pedro 1:19. Que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentas, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Existe un lugar seguro, donde podemos descansar, donde podemos preguntar y ser enseñadas sin temor. Debemos estar atentas a esas palabras, porque ellas serán la antorcha, la luz que alumbra en todo lugar oscuro, en toda idea, comentario y manipulación interna y externa. Y esto debemos hacerlo hasta la venida de nuestro Señor Jesús. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. En Salmo 119, 160 lo podemos ver. Desgraciadamente el cristiano promedio no está entendiendo la importancia de usar la palabra como la única luz que evidencia la verdad del error. Sin ella estamos en lugares oscuros, sin posibilidad de ser librados del engaño. Recordé esa enseñanza donde se nos dice que las personas que detectan billetes falsos es por el estudio minucioso del billete verdadero, lo cual es muy cierto. Sin embargo, hay un área que también debemos considerar. Mirar un billete es mucho más fácil que mirar una vida, la nuestra o la de alguien más. Estamos emocionalmente involucrados. Es imposible ser 100% objetivas al comparar nuestros detalles y aberraciones frente al espejo de la palabra. Tendemos a explicar, a justificar, a suavizar. Por eso, quien hace esa parte de identificar y evidenciar no somos nosotras, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotras, quien después de esta misericordia nos convence de pecado, o por el contrario, también podemos resistir su voz. En general, no nos ponemos a estudiar cada cosa que nos podría engañar. Es imposible y absurdo. Sin embargo, la Biblia nos advierte de áreas a las cuales debemos poner atención. Existen ejemplos para nuestra enseñanza. En el tiempo de la carta a los Gálatas, Pablo detecta que el engaño era hacer creer que la salvación necesitaba de la circuncisión para ser completa, es decir, que había una obra que añadir. Los Gálatas habían creído esa falsedad. ¿Por qué les pasó esto? Leyendo en Gálatas 1:7 dice que habían personas que los perturbaban y que querían pervertir el Evangelio de Cristo.
en Gálatas 2:4 también dice que habían falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Para qué estaban ahí? Dice que entraban para espiar la libertad que tenían en Cristo, con el objetivo de reducirlos a esclavitud. ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué creyeron? Bueno, la respuesta la tenemos en Gálatas 1:6. Dice, se alejaron del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Claramente vemos cómo el error es introducido porque los gálatas se alejan de Dios. Recordemos que la verdad es una persona, es Cristo. Por lo tanto, es imposible mantenerse fuera de errores, pecados, engaños, si estamos lejanos a nuestro Padre Celestial en una comunión quebrada y con el Espíritu Santo contrito, apagado. Así dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Siguiendo con el ejemplo, hoy el cristiano promedio entonces no conoce este billete auténtico como debería, y en eso estamos todos. Sin embargo, hay un grupo que se llama cristiano y que ha descuidado absolutamente el estudio y la lectura de la palabra. No existe en ellos un deleite en observar sus detalles, en reconocer la forma y diseño. En resumen, no se admira ni se asombra al reconocer la mano del Creador. No debemos estudiar la Escritura para detectar el billete falso. Creo que no es el propósito principal que el Señor nos muestra, sino que seamos maravilladas por su superioridad, por su belleza, profundidad, sabiduría y perfección. Y así no solo lograremos conocer sus características desde lo que alcanzan a percibir nuestros ojos o mente natural, sino que al ser hijos y estar alimentándonos permanentemente de ella, se nos dará una mirada desde el punto de vista del Creador, del Autor, de Dios. A través del Espíritu Santo somos guiadas hacia la verdad. Y esto para ser limpiadas nosotras mismas y también para exponerla, para compartirla. ¿Por qué podríamos caer en engaños? Bueno, ya vimos el ejemplo de los Gálatas. Se alejaron de Cristo, es decir, de la verdad. Entonces, no podemos darnos el lujo de prescindir un día de escuchar su palabra. ¿Me voy a contaminar sin darme cuenta? Si estamos con esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, acostumbrándonos a examinarlo todo, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, y a escudriñar las Escrituras, a ver si las cosas son realmente así, como lo hacían los bereanos en Hechos 17:11, entonces no debería ser algo normal en nosotros. En Hebreos 5, del 12 al 14, leemos que por el uso podemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto no solo para beneficio propio, sino para edificar y ayudar al hermano que tenemos al lado. Como una frecuencia de radio, las ideas contrarias a la verdad no debieran encontrar lugar en nosotras o hallar cabida en nuestra mente y corazón. Dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. También dice que sus leyes fueron puestas en nuestra mente y corazón. Eso está en Jeremías 31:33. Pero si tenemos espacios de pecado sin tratar, sin arrepentirnos, ideas falsas pueden llegar fácilmente a tener sentido para nosotras. Si hay orgullo, vanagloria, amor a las riquezas, amargura, rencores, etc., podemos llegar a estar de acuerdo con esos errores porque se van a acomodar a lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que necesitamos
para ser vencidas cada día de nuestros argumentos desviados. En Gálatas 4:19, Pablo dice: vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Los Gálatas y otras iglesias tenían esta tremenda bendición. Un hermano, Pablo, el apóstol, quien estaba atento a la condición espiritual y a la madurez de ellos. Qué gran muestra de amor fue exponer ese error, de explicarlo. En Gálatas 6:1, Pablo nos enseña que también nosotros debemos hacer lo mismo. Restaurar, dice, con mansedumbre al que está en error. Y obviamente esto implica también dejar ser restauradas y dejar que nos enseñen. Repasemos el curso de acción de Pablo con los Gálatas. No el tema que él está tratando, sino que cómo lo está haciendo. Bueno, después del asombro de Pablo ante esta desviación y la explicación de cómo estaban cayendo en engaños, dando la espalda a la gracia y a la libertad que tenían en Cristo, en Gálatas 5:1 él dice la siguiente instrucción: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este maravilloso versículo, como muchos otros, está reforzando una misma idea de dos formas. Por un lado, lo hace en positivo, o sea, lo que hay que hacer, estad firmes. Y por otro lado, en negativo, es decir, lo que no debemos hacer. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Este es un verbo presente activo, imperativo. Quiere decir que el sujeto hace la acción. Imperativo significa que es un mandato, que no es una sugerencia. La idea de estar firmes implica una resistencia, porque existe una oposición que sabemos es constante. Y además que podemos caer de esa libertad. O sea, existe ese peligro. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad. Amemos la pureza de la palabra. Una mentira, un engaño que llega como algo externo, al no ser advertido, por no hacer uso del discernimiento y de todo lo que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, la palabra, la oración. Esas ideas externas pueden pasar a ser internas y al ser repetidas, aceptadas, van a ser mucho más difícil al momento de querer erradicarlas. ¿Qué podemos concluir a todo esto? Bueno, que a pesar de estar en el mundo rodeada de sus filosofías, de tener un enemigo acechando cada día y de nuestra propia carnalidad, a pesar de todas estas cosas podemos no solo no quedar perdidas en una abrumadora oscuridad, sino ser limpiadas, crecer, madurar, dar fruto y reflejar a Cristo mismo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, solamente porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así dice Primera de Juan 4:4. Es decir, todo se trata de Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.